Vamos ahora a estudiar convección. Si se acuerdan, hasta ahorita hemos estudiado pura conducción de calor y fuimos construyendo poco a poco la solución completa, que es conocer la función temperatura como función de x, y, z y el tiempo. O sea, somos capaces de determinar o de predecir la temperatura en cualquier posición, en el interior o en la superficie de un cuerpo y en cualquier momento. Y esto pues lo hicimos poco a poco, como ya saben ustedes. Primero en el caso estacionario no involucrábamos el tiempo, y luego en el caso transitorio, pero no involucrábamos las condiciones, las variables espaciales. Entonces la temperatura solamente dependía del tiempo. Parámetros concentrados. Fuimos introduciendo luego una variable y al final ya pudimos combinar las soluciones para tener la solución completa. Pero en todos estos casos necesitábamos conocer el valor de h, porque si no sabíamos a qué velocidad entraba la energía o se escapaba del cuerpo, era muy poco lo que podíamos decir del problema. Y si no nos proporcionaban ese valor, por ejemplo, si estamos resolviendo un problema, si el problema no nos daba el valor de h, del coeficiente de transferencia por convección, pues no podíamos avanzar. Y entonces ahora ya estamos en condición de ir más allá y nosotros ser capaces de predecir el valor de h. Todo este parcial lo vamos a dedicar entonces a eso, al cálculo de los valores del coeficiente de transferencia de convección. Si recuerdan la conducción que está descrita por la ley de Fourier, involucra una constante en donde metemos todo lo que no conocemos y es la conductividad. La convección, la ley de Newton de la convección, involucra la H, y la ley de Stefan-Boltzmann, que describe la radiación, involucra la constante de Stefan-Boltzmann. La conductividad de los materiales se puede consultar en una tabla. La constante de Stefan-Boltzmann es una constante, vale siempre lo mismo, pero el valor de H que necesitamos para aplicar la ley de Newton de la convección no es una constante y no podemos buscarla en tablas, porque en cada situación tiene un valor diferente, porque depende de todo, de la geometría, de las condiciones de flujo, o sea, de la velocidad con la que pasa el fluido, del tipo de fluido que es, su viscosidad, su densidad, sus propiedades térmicas, conductividad, calor específico, etcétera. Y entonces esto hace que el problema de determinar el coeficiente de transferencia por convección sea un problema muy muy complejo. De hecho, me gusta siempre decir que no es un problema de transferencia de calor, es un problema de mecánica de fluidos, y de aquí la complejidad. Bueno, miren, me gusta mucho leer este párrafo que tiene aquí el Sengel. Déjenme ver yo para ver. ¿Sabían que nunca están solos aquellos a quienes acompañan pensamientos nobles? Bueno, dice, hasta ahora, vamos a leerlo, hasta ahora se ha supuesto conocido el coeficiente de transferencia de calor en todos los análisis que hemos realizado. Sin embargo, con frecuencia la mera determinación de tal coeficiente implica un problema complejo. Por ello, en este capítulo se examinan algunos métodos para predecir en una situación concreta, el valor del coeficiente de transferencia de calor en convección forzada. En primer lugar, se destacará la relación física que hay entre el proceso de transferencia de energía y el movimiento del fluido. Lo que les decía hace rato, tenemos que resolver un problema de mecánica de fluidos si queremos resolver este problema de transferencia de calor. Como resultado de este análisis de tipo fundamental, podremos desarrollar correlaciones analíticas para la determinación del coeficiente H. No obstante, posteriormente será obvio que, dada la complejidad que implican los procesos, no siempre pueden obtenerse soluciones analíticas, o sea, formulitas que obtenemos derivando, integrando, resolviendo ecuaciones. No siempre pueden obtenerse soluciones analíticas para numerosos problemas de interés práctico. Y entonces, por consiguiente, en estos casos, es menester recurrir a diferentes correlaciones experimentales para obtener la información necesaria. O sea, ya sé que a ustedes les va a dar gusto, pero yo debo decir las cosas como son.
Lo siento mucho, no vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales para cada situación. Pierdan la esperanza de que vamos a hacer eso y que vamos a obtener estas correlaciones, y entonces vamos a tener que recurrir a formularios, a un formulario, como lo que ustedes hacían en la prepa. Lo siento mucho, y sé que a ustedes les gustan las ecuaciones, pero ahora no lo vamos a poder hacer así. Tales correlaciones empíricas se expresan en forma de gráficas o de expresiones matemáticas, cosa que ya hemos estado manejando, ¿no? A veces la información la leemos de las gráficas, como el caso de las tablas de Heisler. A veces lo leemos de tablas, de fórmulas explícitas. Aquí solo presentaremos, dice el autor, aquí solo presentaremos algunas de las correlaciones más comunes. Sin embargo, para una mayor información, el lector podrá acudir a bibliografía especializada. Bueno, antes de continuar con esto, yo les pedí que respondieran el cuestionario. Déjenme abrir ahora el Sengel. Yo les pedí que resolvieran el cuestionario donde repasábamos conceptos básicos a los que vamos a estar recurriendo. Y lo primero que hay que recordar es que hay dos tipos de convección. La que llamamos convección forzada, y es cuando hay un agente externo que provoca el flujo del fluido, que provoca el movimiento del fluido. Y este agente externo puede ser un ventilador, nosotros cuando le soplamos a la cuchara de caldo, o una diferencia de presiones atmosféricas que hace que fluya una corriente de viento. ¿Se acuerdan que platicábamos que la brisa marina, aunque se oigan los pajaritos cantar, no es convección natural, es convección forzada, porque finalmente es Diosito el que está soplando? Y el otro caso es la convección libre o convección natural, en donde el fluido se mueve, o el movimiento del fluido se provoca de manera natural o de manera libre por las diferencias en densidad que se dan debido a los cambios de temperatura. Si yo tengo una papa, que la pongo a que se enfríe, la papa calienta el aire que está alrededor, ese aire se expande, al calentarse es un gas, se expande y disminuye su densidad, y por lo tanto ese aire caliente sube y tiene que ser ocupado por aire frío. Y entonces esto da origen a una serie de movimientos del fluido, y a corrientes, en el fluido, y estas son corrientes de convección natural. Muy bien. Luego les pedí que revisaran algunos conceptos como la diferencia entre flujo viscoso, no viscoso, flujo interno, flujo externo, etcétera. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Lo que quiero ahorita que revisemos son dos cosas. Una es la que llamamos condición de no deslizamiento, y es que es la suposición de que cuando una capa déjenme usar esto, cuando una capa cuando una corriente de fluido pasa a través de un cuerpo, hay una capa de moléculas que quedan perfectamente adheridas a la superficie. Y entonces eso nos permite asumir que la velocidad del fluido en contacto con la superficie es igual a cero. Esa es la condición de no deslizamiento. Y si asumimos lo mismo para la temperatura, entonces tendríamos que decir que las moléculas que están en contacto, o bueno, la capa de fluido que está en contacto con el cuerpo, está a la misma temperatura que la superficie. Y eso también es lo que lo vamos a suponer. Un número adimensional, así como el número de Biot, que nos va a servir para dar una estimación de la magnitud de los efectos de la convección, es el número de Nusselt. Y si ustedes se fijan, su dependencia o su forma funcional es idéntica que la del número de Biot. El número de Nusselt es h por la longitud característica entre la conductividad. Sin embargo, el significado físico del número de Nusselt es completamente distinto que el número de Biot. El número de Biot, no sé si lo recuerdan, comparábamos la velocidad con la que se daba la convección, o sea, con la que la energía fluía hacia la superficie. Lo comparábamos con la velocidad con la que la energía se transmitía de la superficie hacia el interior, o sea, por conducción. Ahora no es así. Ahora
Ahora vamos a comparar cuánto más eficiente es la transferencia de calor cuando se permite que haya corrientes de convección con respecto al caso en el que no se permite que haya corrientes de convección. Yo pongo el ejemplo de un sándwich, es muy mal ejemplo, pero imagínense que hacemos un sándwich de mermelada. La mermelada es un fluido. Y entonces ponemos así frío, lo ponemos sobre un comal, calentamos la superficie de abajo, el pan de abajo, y entonces el calor se va a transferir al pan de arriba por conducción a través de la mermelada. Yo puedo hacer un experimento, mido la velocidad con la que se transfiere el calor y luego ahora lo hago permitiendo que la mermelada, o yo mismo le meneo, le muevo a la mermelada, le revuelvo, meto un taladro o una batidora que esté girando y provoca estas corrientes en el fluido, y entonces ahora la transferencia de calor va a ser más eficiente porque el calor va a ir de la superficie inferior a la superficie superior a través del fluido, pero ya no por conducción, sino por corrientes de convección. Si yo hago una comparación entre esos dos mecanismos, eso es precisamente el número de Nusselt. Entonces, si el número de Nusselt vale 10, quiere decir que al introducir estas corrientes en el fluido, el calor se transfiere 10 veces más rápido o 10 veces más eficientemente que si no permitimos que haya convección. Por eso aparece el H, la conductividad del fluido, no del pan, del fluido, y la longitud característica, la distancia a través de la cual ha de transportarse la energía. Bueno, aquí está esta discusión. Luego vienen los tipos de fluido que yo les pedí que revisaran. Este concepto luego vamos a regresar a él. Déjenme nada más cambiarme. Bueno, no, ¿saben qué? Vamos a continuar con esto porque vale la pena recordar estos conceptos. Lo que tengo aquí es una tubería, un ducto, y está entrando el fluido. Ustedes saben que en el interior de un conducto existe un perfil de velocidades. A lo que nos referimos es que la velocidad del fluido en cada punto es diferente. No es lo mismo ir moviéndose pegado a la superficie. Recuerden que el fluido que está pegado a la superficie, su velocidad es 0. Y entonces el fluido que va por el centro es el que lleva la velocidad mayor. Y la velocidad entonces a diferentes radios va evolucionando. Hay una diferencia de velocidades. Esto es lo que conocemos como el perfil de velocidades. En el flujo laminar es relativamente fácil determinarlo. En algunos casos es posible determinarlo analíticamente. Y creo que ya hicieron lo de las hojas así con Talaman, ¿no? Que hizo así, creo, y se movían las hojas. Bueno, a mí me gusta pensar en el juego ese de la feria en donde tenemos que lanzar canicas en una tabla con hoyos, a ver dónde caen las canicas. Entonces, cualquier superficie a escala atómica molecular es eso, es una superficie llena de rugosidades, de protuberancias y de hendiduras en donde las moléculas literalmente caen y se atoran. Entonces imagínense que lanzamos un chorro de canicas en una superficie llena de hoyos. La primera capa se queda atascada en los hoyos, es la primera capa. La capa que sigue se va tropezando con esas canicas atrapadas y eso hace que su velocidad disminuya mucho. La siguiente capa se va tropezando con las que se van tropezando y así sucesivamente. De manera que las capas inferiores frenan a las capas superiores. Bueno, ¿por qué se frenan? Porque hay interacciones. Si pensamos en canicas, simplemente hay colisiones. Pero sabemos que las moléculas no nada más son canicas. En las moléculas hay atracción, hay interacciones atractivas. Y eso hace que además las moléculas quieran permanecer unidas. Por eso, tanto las fuerzas repulsivas, que tienen que ver con las colisiones, como las fuerzas atractivas, que tienen que ver con no enlaces, pero sí
puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals a escala molecular. Esas fuerzas tienen que ver con un parámetro macroscópico, que es lo que conocemos como viscosidad. Bueno, se dan cuenta cómo tenemos que estar hablando de mecánica de fluidos para poder llegar al problema de la transferencia de calor. Bien, ahora lo que tenemos aquí es, que de hecho va a ser el problema con el que vamos a empezar, que es una placa horizontal. Imagínense un comal donde hicimos tortillas de harina, le apagamos y entonces ahora queremos enfriarlo, y para enfriarlo lo más rápido posible ponemos un ventilador que esté soplando aire, y lo que vamos a tener es que el aire que va cercano a la placa se va a ir calentando, y además vamos a tener que se desarrolla ahí un perfil de velocidades. Fíjense que dije se desarrolla. De hecho, el perfil de velocidades, volviendo al ducto, se desarrolla después de cierta distancia, porque se tarda un tiempo, y en ese tiempo el fluido va avanzando, se tarda un tiempo en que las interacciones de la superficie hacia el fluido y a las diferentes capas se vayan transmitiendo, y entonces la distancia en la cual el perfil de velocidades se desarrolla completamente lo conocemos como longitud de desarrollo, y decimos que el perfil de velocidades está completamente desarrollado después de esa distancia. Más adelante lo vamos a ver. Es después de 10 veces el diámetro de la tubería, el flujo está completamente desarrollado, o antes, obviamente. Bien, entonces aquí también tenemos lo mismo, el flujo se va desarrollando. Puede que de laminar pase después a ser turbulento, porque los efectos viscosos son cada vez mayores. Si una canica le pone el pie a la otra y no le agarra las patas y no la deja que se mueva, y por otro lado la canica que está arriba de ella la trata de obligar a que la acompañe en su movimiento, pues entonces la pobre molécula que está entre esta que le agarra las patas y esta que va moviéndose y la sujeta aquí, no va a saber hacia dónde ir. O en otras palabras, es como meterle un tropezón, y eso va a provocar la turbulencia. Bueno, si yo me alejo lo suficiente de la placa, los efectos viscosos dejan de sentirse, y entonces debe haber una distancia a partir de la cual la velocidad del fluido es igual que la que traía el fluido, o lo que es lo mismo, igual que si la placa no estuviera, y esa distancia es lo que conocemos como capa límite hidrodinámica. Para la definimos como la distancia en la cual la velocidad del fluido es, vean aquí está, el 99% de la velocidad de corriente libre, o sea, la velocidad que tendría si no estuviera ahí la placa. Decía yo que la viscosidad es esa propiedad, la representamos con la letra griega mu, es la propiedad que habla de cuánto interactúan las moléculas entre sí, y por lo tanto cuánto se resisten a moverse unas con respecto a otras. Y entonces macroscópicamente podríamos decir que la viscosidad es la resistencia a deformarse. De hecho, la reología, la ciencia que estudia la viscosidad, no es correcto decirlo así, es la ciencia que estudia el flujo y la deformación, y entonces no se puede distinguir entre flujo y deformación. La reología estudia tanto a un metal cuando se está deformando, que al final de cuentas es lo mismo, como a miel cuando está escurriendo. Finalmente es una deformación. Y esa deformación la aplicamos mediante un esfuerzo cortante. El esfuerzo de corte, que lo representamos con la letra griega tau, por cierto es un tensor, ahorita les explico lo que es eso. No es otra cosa más que ¿se acuerdan ahorita que ese agarrar de las patas a una molécula y agarrar de la cabeza, de los pelos a otra, y tratarla de hacer que se vaya hacia un lado y hacia otro? Cuando nosotros aplicamos una fuerza en una superficie inferior en una dirección y otra fuerza en dirección opuesta, provocamos esta deformación. Y la fuerza que yo aplico por unidad de área, fíjense, fuerza por unidad de área, las unidades son igual que las unidades de presión, fuerza entre área.
Esa fuerza por unidad de área que provoca la deformación es lo que conocemos como el esfuerzo de corte. Bien, así como hablamos de una capa límite hidrodinámica, hay una capa límite térmica, que es la distancia a partir de la cual la temperatura del fluido es la misma que si la placa no estuviera. ¿Okay? El concepto es igual que el hidrodinámico. No tienen el mismo valor. Los efectos hidrodinámicos se pueden propagar más que los térmicos o al revés. Por ejemplo, en el caso de metales líquidos, un metal es mercurio, por ejemplo, o un metal fundido, un metal es muy buen conductor del calor, entonces los efectos térmicos se propagan muy lejos. La capa límite térmica es mucho más grande que la distancia en la cual se propagan los efectos hidrodinámicos. Y entonces una comparación entre estas longitudes, o lo que es lo mismo, entre la difusividad molecular de la cantidad de movimiento y la difusividad molecular del calor, nos la da el número de Prandtl. Nunca lo puedo pronunciar. Prandtl. Apréndetelo, el número de Prandtl. El número de Prandtl es una medida de cuánto se difunde por medios moleculares la cantidad de movimiento, o sea, las interacciones moleculares, pues, los efectos viscosos, comparado con cuánto se difunde el calor. Les decía yo que en metales líquidos, esta de abajo, la difusividad del calor, es mucho más grande que la de arriba, y por eso los números de Prandtl de metales líquidos son números muy pequeños. En el caso de gases, estos valores andan cercanos a 1, porque los gases, al final de cuentas, si se transfiere la cantidad de movimiento o si se transfiere el calor, es por colisiones. Entonces, ¿qué tan lejos llegan los efectos del movimiento molecular o térmico? Pues eso es lo mismo, es la misma cosa, ¿no? Entonces, por eso los valores en los gases andan cercanos a 1. El agua, sus valores andan entre 1.7 y 13.7 dependiendo de la temperatura, porque la viscosidad depende de la temperatura. Bueno, todas las propiedades, ¿no? También las propiedades térmicas. Fluidos compuestos por moléculas cada vez más grandes y cada vez más interactuantes, por ejemplo, aceites, hidrocarburos, vean que alcanzan números realmente grandes del número de Prandtl. Muy bien. Bueno, ya sabemos que hay flujo laminar y turbulento y que una medida de la cantidad que nos ayuda a saber si estamos en régimen laminar o turbulento es el número de Reynolds, que es una comparación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Miren, es que siempre hago esto bonito. Tenemos entonces que una molécula se quiere mover hacia la derecha, pero resulta que abajo de ella tiene una amiga que la quiere mucho, que está atorada, está atrapada en el hoyo, y como la quiere mucho, le agarra las patitas. Entonces la molécula de arriba ya no se puede mover, o no quería moverse, pero ¿qué creen? Ella también le está agarrando las patitas a su molécula vecina de arriba, que por cierto se mueve con más velocidad. Y eso hace que esta esté entre dos amores, ¿no? Bueno, una comparación entre las fuerzas de inercia, o sea, la inercia que hace el vuelito que lleva esta molécula y que la hace continuar con su movimiento, y las fuerzas viscosas, o sea, la interacción con esta que la hace quedarse donde está, una comparación entre esas dos fuerzas es lo que me da el número de Reynolds. Si ganan las fuerzas inerciales, tenemos que el jalón que provoca esta molécula es mayor que el que esta, y entonces la va a hacer que esta se caiga. Si el jalón que produce esta, o sea, si las fuerzas
viscosas son más grandes, entonces se mantiene el orden. Y si se mueven, se mueve una capa sobre otra, pero de manera ordenada, y es lo que tenemos cuando ocurre el flujo laminar, que es para números de Reynolds pequeños. ¿Qué quiere decir pequeño? ¿Qué quiere decir grande? Sé que ustedes ya a estas alturas se saben los valores de números de Reynolds, a partir de los cuales podemos decir que por debajo de estos valores el flujo es laminar, por encima es turbulento. Pero yo no voy a mencionar estos valores porque como vamos a estudiar diferentes geometrías y los valores que ustedes se saben son para ductos circulares, pues de poco nos van a servir. Es decir, nos va a servir y mucho, claro, en el caso de ductos circulares. Pero en el caso del comal, que es del que estaba hablando, estos números son diferentes. Y en el caso de una esfera, son diferentes. Y en el caso de flujo externo a través de un cilindro, son diferentes. Entonces vamos a tener que también hacer una relación, o aprendernos de memoria, los valores de número de Reynolds en los cuales tenemos flujo laminar o flujo turbulento, pero para cada geometría. Muy bien. Bueno, esto ya. Ok. Lo que sigue es otra vez volver a nuestro amigo cubito, hacer un balance, no uno, 3 balances, porque hay 3 leyes de conservación: conservación de la materia, conservación de la energía y otra, conservación de la cantidad de movimiento. Estas 3 leyes de conservación las vamos a expresar como una ecuación diferencial parcial, y la solución de este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas obviamente, son las que nos van a conducir a la determinación del perfil de velocidades por un lado, el perfil de temperaturas, y de ahí va a ser muy fácil, va a ser directo sacar el valor de el coeficiente de transferencia de convección, H. En eso consiste el estudio de la convección, en resolver, en plantear las ecuaciones, bueno, ya están planteadas, establecer las condiciones de frontera, ya se lo saben, y resolverlas para ese sistema en particular. Lo vamos a hacer una sola vez, de hecho no lo vamos a hacer, vamos a sacarle la vuelta, van a ver, y a partir de ahí vamos a simplemente a ir consultando correlaciones. Pero en lo que quiero hacer énfasis es que entonces el estudio de la transferencia de calor por convección es este problema de mecánica de fluidos que le da chance a la energía o a la temperatura de entrar en esta descripción y nos proporciona esta información valiosa que es el H. ¿Sale? Entonces lo voy a parar por el momento, y en el siguiente video me voy a dedicar a estudiar esas ecuaciones de conservación. ¿Sale?